Bienvenidos a este mensaje, donde hablaremos una verdad que muchos prefieren ignorar. Hoy abordaremos un tema que puede incomodar, pero que es absolutamente necesario. No todos irán al cielo, aunque lo crean. Vivimos en un tiempo donde muchos han creado un evangelio a su medida. Un evangelio que solo habla del amor de Dios, pero ignora su santidad y justicia. Se nos ha enseñado que basta con creer en Dios, asistir a una iglesia o hacer algunas buenas obras para asegurar un lugar en el cielo. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte algo diferente. Jesús mismo dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Note bien sus palabras. Jesús no dijo que todos encontrarán el camino a la vida eterna, sino que son pocos los que la hallan. Esto significa que no basta con creer que se está en el camino correcto. Es necesario asegurarse de estarlo realmente, conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. El apóstol Pablo también nos advierte en la segunda carta a los Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esta advertencia nos desafía a no dar por sentada nuestra salvación, sino a ponerla a prueba con la verdad de la Escritura. En este mensaje, hablaremos de las condiciones reales para entrar en el reino de Dios y de los peligros de un evangelio diluido que no transforma vidas. No se trata de una opinión humana, sino de la verdad que Dios ha revelado en su palabra. La pregunta clave es: ¿estamos realmente en el camino que lleva a la vida o simplemente confiamos en una falsa seguridad? Quédese hasta el final de este mensaje y descubra la verdad dura pero necesaria del evangelio. Uno de los mayores errores de nuestro tiempo es presentar un evangelio desequilibrado, donde se enfatiza el amor de Dios, pero se ignora su justicia. Muchas personas dicen con certeza: Dios es amor y por lo tanto no condenará a nadie. Sin embargo, esta es solo una parte de la verdad. Sí, la Biblia declara con claridad que Dios es amor, pero también enseña que es santo, justo, y que juzgará a cada persona conforme a sus obras. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 8: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este versículo es usado frecuentemente para justificar la idea de que Dios nunca castigaría a nadie, sin importar su estilo de vida. Pero aquellos que solo citan este pasaje ignoran muchas otras partes de la Escritura que nos hablan de la justicia de Dios y de su ira contra el pecado. El mismo Dios que es amor también es fuego consumidor. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 29, está escrito: Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto significa que Dios no puede ser indiferente al pecado. Él no ignora la maldad ni la trata con indiferencia. Desde el principio, Dios ha manifestado su santidad y ha dejado claro que no tolera el pecado. Su amor no anula su justicia, sino que ambas cualidades existen en perfecta armonía. El profeta Nahum, en su libro capítulo 1 versículo 3, dijo: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Aquí vemos dos atributos de Dios: su paciencia y su justicia. Dios es paciente y misericordioso, pero no exime de castigo al pecador no arrepentido. Su amor le permite extender su gracia, pero su justicia exige que el pecado sea castigado. Algunas personas creen que Dios cambiará de parecer en el día del juicio y que finalmente salvará a todos. Sin embargo, la Escritura es clara en que Dios es inmutable, lo que significa que su carácter y su justicia permanecen para siempre. En el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 6 dice: Porque yo, Jehová, no cambio. Dios no puede negar su propia naturaleza. Si Él ha declarado que los injustos no heredarán el reino de los cielos, entonces su palabra se cumplirá.
El problema de muchos hoy es que han creado un Dios a su medida, un Dios que tolera el pecado y que no exige arrepentimiento. Pero ese no es el Dios de la Biblia. La Escritura nos muestra que Dios es amoroso, pero también justo. No podemos separarlo de su santidad. Algunos argumentan que el sacrificio de Jesús en la cruz significa que ahora todos serán salvos automáticamente. Sin embargo, la propia enseñanza de Jesús contradice esta idea. En el Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 18 está escrito: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este pasaje muestra que hay una distinción clara entre los que creen y los que no creen. Jesús mismo declara que la condenación ya está sobre aquellos que rechazan su mensaje. No hay neutralidad. O la persona acepta el Evangelio y es salva, o lo rechaza y permanece en condenación. En el mismo capítulo, en el versículo 36, Jesús hace otra declaración impactante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchos solo hablan del amor de Dios, pero pocos mencionan que aquellos que rechazan a Cristo están bajo su ira. Dios es paciente y misericordioso, pero no tendrá por inocente al pecador que no se arrepiente. Algunas personas piensan que la ira de Dios es solo una metáfora, pero la Biblia enseña que es una realidad. En la carta a los Romanos capítulo 2 versículo 5, el apóstol Pablo advierte: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este pasaje deja claro que la justicia de Dios se manifestará plenamente en el día del juicio. Aquellos que persisten en su pecado y rechazan el Evangelio están acumulando ira para sí mismos. Dios nos da tiempo para arrepentirnos, pero ese tiempo no será eterno. El apóstol Pedro nos enseña en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Pero el arrepentimiento no es opcional, es un requisito para recibir la misericordia de Dios. Jesús contó una parábola que ilustra la justicia de Dios. En el Evangelio según Mateo capítulo 13 versículos 41 al 43 dijo: Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aquí vemos dos destinos diferentes. Los que hacen iniquidad serán echados en el horno de fuego, mientras que los justos brillarán en el reino de Dios. Esta enseñanza de Jesús destruye la idea de que todos serán salvos sin importar su conducta. Otro ejemplo está en el Evangelio, según Mateo capítulo 25, versículos 31 al 33, donde Jesús habla sobre el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Aquí Jesús nos muestra que habrá una separación en el día del juicio. No todos serán salvos. Algunos estarán a su derecha y otros a su izquierda. Por lo tanto, la idea de que Dios es solo amor y que no juzgará a nadie es una mentira. La Escritura nos enseña que Dios es amoroso y misericordioso, pero también es justo y santo. Cada persona debe decidir si acepta la verdad de la Biblia o si prefiere creer en un evangelio falso que solo ofrece promesas sin advertencias. La pregunta es:
¿Estamos sirviendo al Dios de la Biblia o a un Dios fabricado según nuestras propias ideas? En la actualidad, muchas personas creen que basta con llamarse cristianos o con decir que creen en Dios para obtener la vida eterna. Sin embargo, Jesús enseñó claramente que no todos los que lo reconocen con sus labios entrarán en el reino de los cielos. En el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, Jesús advierte con palabras directas y contundentes: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje revela algo estremecedor. No todos los que llaman a Jesús Señor serán aceptados. Aquí no se habla de ateos o de personas que rechazan abiertamente a Dios, sino de individuos que se consideran creyentes, que han realizado obras en el nombre de Jesús, pero que serán rechazados en el juicio final. ¿Por qué serán rechazados? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Esto nos muestra que no es suficiente hacer obras externas de religiosidad. No es suficiente decir que uno cree en Dios o incluso hacer milagros en su nombre. Jesús mismo los llama hacedores de maldad, lo que indica que su vida no reflejaba una verdadera obediencia a Dios. Hoy en día, muchas personas creen que con solo repetir una oración de fe o asistir a la iglesia los domingos ya tienen asegurada la salvación. Sin embargo, la verdadera fe se demuestra con hechos, con una vida transformada y con obediencia genuina. En la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17, está escrito: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera siempre produce frutos. No se trata de hacer obras para ganar la salvación, sino de que una persona salva necesariamente dará evidencia de su transformación. Jesús lo dejó claro en el Evangelio, según Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor por Cristo se demuestra con obediencia. No basta con decir que se cree en Él, es necesario vivir conforme a su palabra. El problema es que muchos hoy en día quieren un cristianismo sin compromiso. Quieren las bendiciones de Dios, pero no su señorío. Quieren el cielo, pero sin renunciar al pecado. Jesús habló de esto cuando dijo en el Evangelio según Lucas capítulo 6, versículo 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Llamar a Jesús Señor implica obedecerle. Si una persona vive de acuerdo con sus propios deseos y no conforme a la voluntad de Dios, entonces Cristo no es realmente su Señor. Un ejemplo claro de esto es la parábola de los dos cimientos en el Evangelio, según Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27. Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ambos hombres oyeron las palabras de Jesús, pero solo uno las obedeció. El que construyó sobre la roca es aquel que hace la voluntad de Dios. El otro, aunque escuchó el mensaje, no lo puso en práctica, y su vida terminó en destrucción. Este mensaje es crucial para nuestra generación. Hoy hay miles de personas que han oído el Evangelio, que asisten a iglesias, que leen la Biblia de vez en cuando, pero que no han rendido su vida a Cristo. Están edificando sobre la arena, confiando en una fe superficial que no transforma su manera de vivir. El problema
no es la ignorancia, sino la desobediencia. En la carta a los Romanos capítulo 2 versículo 13, el apóstol Pablo escribe: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto significa que no es suficiente conocer la palabra de Dios. Es necesario vivir conforme a ella. Un ejemplo impactante de personas que creían estar bien con Dios, pero que en realidad estaban lejos de Él, son los fariseos. Ellos eran religiosos, conocían la Escritura, oraban en público, ayunaban y daban limosna. Sin embargo, Jesús los llamó hipócritas y les dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 23, versículo 27: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los fariseos tenían una apariencia de piedad, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Se preocupaban por la imagen exterior, pero no tenían una relación verdadera con el Señor. Hoy en día, muchos están en la misma situación. Son religiosos, pero no obedientes. Tienen un cristianismo basado en tradiciones, pero no en una entrega genuina a Cristo. Por eso Jesús dijo en el Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 27: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. El verdadero cristiano es aquel que escucha la voz de Jesús y le sigue, no solo en momentos de necesidad, no solo cuando le conviene, sino cada día de su vida. El mensaje de Cristo es claro: no todos los que lo llaman Señor entrarán en su reino. Solo aquellos que hacen la voluntad del Padre serán aceptados. Esto nos lleva a una reflexión importante. No basta con identificarse como cristiano o tener conocimiento bíblico. No es suficiente con hacer algunas obras externas. La pregunta es: ¿estamos realmente obedeciendo a Dios en nuestra vida diaria? La voluntad del Padre no es un misterio. Él nos ha dejado su palabra para que vivamos conforme a ella. Jesús nos mostró el camino y nos llamó a seguirle, no con palabras vacías, sino con una entrega total. Cada persona debe examinar su corazón y preguntarse: ¿estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿O solo tengo una apariencia de piedad? Porque en el día del juicio no habrá excusas. O hemos seguido a Cristo de verdad, o hemos vivido un cristianismo superficial. En el mundo actual, muchos creen que llegar al cielo es algo fácil, que basta con ser una buena persona o simplemente creer en Dios para asegurar la vida eterna. Sin embargo, Jesús nos advirtió que el camino que lleva a la salvación no es amplio ni cómodo, sino estrecho y difícil. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well, almost anything. So no, you can't order a relaxing shower, but some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. How does PwC take your company to the leading edge?
They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. En el Evangelio, según Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14, Él dijo: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús establece un contraste claro entre dos caminos. Uno es ancho y espacioso, fácil de transitar, pero lleva a la perdición. El otro es estrecho y difícil, pero conduce a la vida eterna. Este pasaje nos enseña varias verdades importantes. Primero, la mayoría de las personas van por el camino ancho. La Escritura dice que muchos entran por él, mientras que solo pocos encuentran el camino que lleva a la vida. Esto desmiente la idea de que la mayoría de la humanidad será salva sin esfuerzo ni compromiso. La enseñanza de Cristo es clara. La salvación no es algo que se obtiene de manera automática ni sin dificultad. ¿Por qué el camino a la vida es estrecho y difícil? Porque requiere negación propia, obediencia y perseverancia. Jesús mismo nos dio esta enseñanza en el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo no es simplemente hacer una oración o asistir a una iglesia de vez en cuando. Implica negarse a sí mismo, es decir, renunciar a nuestros deseos, ambiciones y pecados para hacer la voluntad de Dios. También implica tomar la cruz cada día, lo que representa sufrimiento, sacrificio y una entrega total a Cristo. El camino ancho, en cambio, es cómodo. No exige cambios ni arrepentimiento. Es un camino donde las personas pueden vivir como quieran, siguiendo sus propios deseos, sin someterse a Dios. Por eso es tan atractivo para muchos. Sin embargo, el destino de ese camino es la perdición. El problema de nuestra generación es que se ha predicado un evangelio fácil, un evangelio sin renuncia, sin sacrificio y sin transformación. Muchas iglesias enseñan que se puede seguir a Cristo sin dejar el pecado, que se puede ser salvo sin obedecer los mandamientos de Dios. Este mensaje es completamente contrario a lo que Jesús enseñó. En el Evangelio según Mateo capítulo 10 versículo 22, Jesús dijo: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El verdadero camino cristiano implica rechazo y oposición. No es un camino de popularidad ni de aceptación por parte del mundo. Jesús advirtió que sus seguidores serían perseguidos y rechazados, pero solo aquellos que perseveraran hasta el final serían salvos. El apóstol Pablo también habló de la dificultad del camino de la salvación. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12, escribió: Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto significa que si alguien quiere seguir realmente a Cristo y vivir conforme a su voluntad, inevitablemente enfrentará oposición. No es un camino fácil ni sin dificultades, pero es el único camino que lleva a la vida eterna. El Evangelio moderno ha intentado eliminar el sufrimiento y la dificultad del cristianismo. Se predica un mensaje de prosperidad, donde se promete a las personas éxito, riquezas y comodidad, pero se ignora el llamado a la santidad y la renuncia al pecado. Esto ha hecho que muchos crean que el cristianismo es un camino de bendiciones terrenales y no de sacrificio y obediencia. Sin embargo, Jesús nunca prometió una vida fácil para sus seguidores. En el Evangelio según Juan capítulo 16, versículo 33, dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
El verdadero cristiano no debe sorprenderse cuando enfrenta pruebas, dificultades y rechazos. Estas cosas son parte del camino estrecho. La diferencia es que Dios nos da la fuerza para soportarlas y la seguridad de que, al final, seremos recompensados con la vida eterna. El problema es que muchos prefieren un cristianismo sin cruz. Quieren las promesas de Dios, pero no sus mandamientos. Quieren la salvación, pero sin el compromiso de vivir en santidad. La Escritura nos advierte sobre estas personas en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hoy en día, muchas personas solo quieren escuchar mensajes que les hagan sentir bien, que no les confronten con su pecado, ni les exijan cambio. Se buscan predicadores que solo hablen de bendiciones, pero que nunca mencionen la necesidad del arrepentimiento ni el juicio de Dios. El camino estrecho no es atractivo para la mayoría porque implica esfuerzo y compromiso. Pero es el único camino que lleva a la vida eterna. Jesús contó una parábola que nos ayuda a entender esto. En el Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículos 24 al 27, dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Aquí Jesús nos dice que no basta con querer entrar en el reino de Dios. Es necesario esforzarse. Muchos procurarán entrar cuando ya sea demasiado tarde, cuando la puerta haya sido cerrada. Esto nos muestra la urgencia de tomar la decisión correcta ahora. No podemos vivir de manera indiferente, pensando que más adelante habrá tiempo para arrepentirse. El camino es estrecho y difícil, pero es el único camino que nos lleva a la presencia de Dios. Cada persona debe examinarse y preguntarse: ¿estoy caminando por la senda angosta o por el camino ancho que lleva a la perdición? Porque en el día del juicio no habrá oportunidad de cambiar de camino. Una de las verdades más importantes del Evangelio de Cristo es que nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. No se trata de mejorar la vida que ya tenemos, ni de hacer algunas buenas obras, sino de una transformación completa que solo Dios puede hacer en el corazón del hombre. Jesús explicó esta verdad de manera clara y directa en el Evangelio, según Juan capítulo 3, versículo 3, cuando dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús estaba hablando con Nicodemo, un líder religioso de los judíos. Nicodemo era un fariseo, conocía la ley de Moisés y vivía una vida aparentemente piadosa. Sin embargo, Jesús le dejó claro que todo su conocimiento y religiosidad no eran suficientes. Para entrar en el reino de Dios necesitaba algo más. Necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo no entendió de inmediato lo que Jesús quiso decir. Pensó en un nacimiento físico y preguntó cómo un hombre podía volver a entrar en el vientre de su madre para nacer de nuevo. Pero Jesús le explicó que hablaba de un nacimiento espiritual. En el Evangelio, según Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. El nacimiento físico no es suficiente para entrar en el reino de Dios. Todos nacemos en pecado y nuestra naturaleza humana está corrompida. Por eso, es necesario un nuevo nacimiento.
una obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida del creyente. Muchas personas creen que con solo asistir a una iglesia, hacer buenas obras o identificarse como cristianos, ya tienen asegurada la vida eterna. Sin embargo, si no han nacido de nuevo, siguen siendo espiritualmente muertos. En la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo escribió: «Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Sin el nuevo nacimiento, una persona está muerta espiritualmente. Puede practicar la religión, conocer la Biblia y hacer buenas obras, pero sigue sin tener vida eterna. El nuevo nacimiento no es un simple cambio de hábitos ni una mejora moral. Es una transformación completa que ocurre en el interior de la persona. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». El que ha nacido de nuevo no es el mismo de antes. No sigue viviendo en pecado, ni practicando las mismas cosas del mundo. Su vida es transformada por el poder del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que muchas personas dicen ser cristianas, pero sus vidas no reflejan un cambio real. Siguen viviendo en pecado, siguen amando las cosas del mundo y no tienen una relación genuina con Dios. La realidad es que nunca han nacido de nuevo. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, está escrito: «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios». Esto no significa que un cristiano nunca cometa errores, sino que ya no vive esclavo del pecado. Su deseo es obedecer a Dios y alejarse de todo lo que le desagrada. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, no algo que una persona pueda lograr por sí misma. No se obtiene por méritos, esfuerzos humanos, ni por pertenecer a una religión. En el Evangelio según Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 está escrito: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». El nuevo nacimiento es un acto divino. Solo Dios puede dar vida espiritual a aquellos que creen en Cristo y se rinden completamente a Él. Algunas personas creen que pueden cambiar por sí mismas, que si se esfuerzan lo suficiente, podrán ser aceptadas por Dios. Pero la Escritura enseña que la salvación no es por obras, sino por gracia. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 está escrito: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». El nuevo nacimiento es un regalo de Dios, pero requiere una respuesta de nuestra parte. Es necesario arrepentirse y creer en Cristo. En el Evangelio según Marcos capítulo 1 versículo 15, Jesús dijo: «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». El arrepentimiento es una parte fundamental del nuevo nacimiento. No se trata solo de sentir remordimiento por el pecado, sino de abandonarlo y volverse a Dios. Cuando una persona nace de nuevo, experimenta un cambio profundo en su corazón. Sus deseos, sus pensamientos y sus acciones reflejan una transformación genuina. En la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo dijo: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». El nuevo nacimiento significa que Cristo vive en nosotros. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para hacer la voluntad de Dios. Sin el nuevo nacimiento, nadie puede ver el reino de Dios. No importa cuánto conocimiento bíblico tenga una persona, cuántos años haya asistido a la iglesia o cuántas buenas obras haya hecho. Si no ha nacido de nuevo, sigue en condenación. En el Evangelio según Mateo capítulo 18 versículo 3,
Jesús dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hacerse como niños significa depender completamente de Dios, rendirse a Él y confiar en su gracia. Cada persona debe examinar su vida y preguntarse: ¿he nacido de nuevo o solo tengo una apariencia de religiosidad? Porque sin el nuevo nacimiento no hay salvación. Muchas personas creen que con solo ser religiosas o con decir que creen en Dios ya tienen asegurada la vida eterna. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no basta con la religión ni con una creencia superficial. Hay millones de personas en el mundo que creen en Dios, que asisten a templos, que siguen rituales y tradiciones, pero que no tienen una relación genuina con el Señor. Uno de los mayores engaños es pensar que la religión salva. Los fariseos en tiempos de Jesús eran extremadamente religiosos. Ayunaban, oraban, diezmaban y conocían las Escrituras. Sin embargo, Jesús les dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 23, versículo 27, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Los fariseos tenían una apariencia de santidad, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Su religiosidad era externa, sin una verdadera transformación interior. Este es el mismo problema que muchos tienen hoy. Pueden seguir normas religiosas, pero si su corazón no ha sido cambiado por Dios, su fe es vana. El apóstol Pablo también habló de personas que tienen una apariencia de piedad, pero que no viven conforme a la verdad. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 5 escribió: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas personas parecen espirituales, pero en realidad no han nacido de nuevo. Tienen una religión, pero no una relación con Dios. Otro gran error es pensar que solo con creer en Dios ya es suficiente para ser salvo. Pero la Biblia nos advierte que una creencia superficial no salva a nadie. En la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19, está escrito: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, pero eso no significa que sean salvos. La verdadera fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino rendirse completamente a Él y obedecer su palabra. Muchas personas dicen creer en Dios, pero no obedecen sus mandamientos. Jesús habló sobre esto en el Evangelio, según Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Llamar a Jesús Señor implica someterse a su autoridad y obedecer su enseñanza. Si alguien dice que cree en Él, pero no vive conforme a su palabra, su fe no es verdadera. El problema de muchos es que han puesto su confianza en la religión en lugar de en Cristo. Creen que por pertenecer a una iglesia o practicar ciertos rituales ya están en el camino correcto. Pero la salvación no depende de obras religiosas, sino de una relación genuina con Jesús. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, el apóstol Pablo escribió: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios que no se puede obtener mediante rituales ni esfuerzos humanos. Muchas personas creen que si hacen suficientes buenas obras, podrán ganarse el cielo. Pero la Biblia enseña que la salvación no se compra con méritos, sino que se recibe por la fe en Cristo. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps.
ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. This episode is brought to you by GMC. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the GMC Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit gmc.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Otro ejemplo de que la religión por sí sola no salva es el joven rico que se acercó a Jesús. En el Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22, se cuenta la historia de un hombre que guardaba los mandamientos desde su juventud, pero aún así no tenía la vida eterna. Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía, lo diera a los pobres y le siguiera. Pero el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Este hombre era religioso, pero su corazón estaba apegado a las riquezas. Su confianza no estaba en Dios, sino en sus bienes. Esto nos muestra que la religión sin entrega total a Cristo es inútil. Jesús dejó claro que no basta con decir que se cree en Dios o con practicar una religión. En el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 dijo: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí Jesús nos advierte que habrá personas que creyeron estar sirviendo a Dios, pero que en realidad nunca le conocieron de verdad. Puede que hayan hecho muchas cosas en su nombre, pero su vida no reflejaba una obediencia genuina. El verdadero cristianismo no es religión, sino una relación con Dios basada en fe, obediencia y amor. Jesús nos enseñó en el Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amar a Dios no es solo decirlo con palabras, sino demostrarlo con hechos. El apóstol Juan también escribió en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Estas palabras son muy claras. No basta con decir que se conoce a Dios, hay que vivir conforme a su voluntad. Cada persona debe preguntarse, ¿tengo una relación verdadera con Dios o solo sigo una religión? ¿Obedezco a Cristo en mi vida diaria o solo creo en Él de manera superficial? La salvación no depende de tradiciones, rituales ni religiosidad externa. Depende de un verdadero arrepentimiento y una entrega completa a Cristo. Uno de los mayores engaños de nuestro tiempo es la idea de que Dios es tan amoroso que pasará por alto el pecado sin exigir arrepentimiento. Muchas personas creen que pueden vivir como quieran y que, de alguna manera, Dios los aceptará al final de sus vidas. Sin embargo, la Biblia es clara. El pecado no arrepentido separa al hombre de Dios y lo lleva a la condenación eterna. El profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, advierte: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es una barrera que impide la comunión con Dios. No importa cuántas oraciones haga una persona, cuántas veces asista a la iglesia o cuántas buenas obras realice, si no se aparta del pecado, su relación con Dios está rota. Muchos creen que porque Dios es amor,
Él aceptará a todos sin importar cómo vivan. Pero la Escritura nos muestra que Dios es también santo y justo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo escribe: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este pasaje deja claro que aquellos que viven en pecado sin arrepentirse no entrarán en el reino de Dios. No importa cuántas veces digan que creen en Dios, si continúan en sus pecados, no heredarán la vida eterna. Algunos argumentan que Dios es misericordioso y que perdona a todos. Y es cierto que Dios es misericordioso, pero su misericordia está disponible para aquellos que se arrepienten. En el Evangelio, según Lucas, capítulo 13, versículos 3 y 5, Jesús dijo: Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús no dijo que todos serán salvos automáticamente. Él enseñó que sin arrepentimiento, la consecuencia es la perdición. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir remordimiento o tristeza por el pecado, sino apartarse de él. En la segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 10, Pablo dice: Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muchas personas sienten tristeza por las consecuencias de su pecado, pero no tienen un arrepentimiento genuino. Un verdadero arrepentimiento implica un cambio de vida. La historia de Saúl en el Antiguo Testamento es un ejemplo de un falso arrepentimiento. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, Saúl desobedeció a Dios, y cuando fue confrontado por el profeta Samuel, en lugar de humillarse de verdad, solo trató de justificarse y pidió que Samuel lo honrara delante del pueblo. Su corazón no estaba realmente arrepentido, por eso Dios lo desechó. En contraste, el rey David también pecó, pero cuando fue confrontado, se humilló verdaderamente delante de Dios. En el Salmo 51, versículo 17, escribió: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David entendió que Dios no busca sacrificios externos, sino un corazón sincero que se aparta del pecado. Otro error común es pensar que Dios se olvidará del pecado con el tiempo. Pero la Escritura nos dice en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada pecado tiene una consecuencia. Aunque a veces parezca que Dios no está actuando de inmediato, llegará el momento en que cada persona dará cuenta de sus acciones. El libro del Apocalipsis también nos muestra que aquellos que mueren en su pecado sin arrepentirse, enfrentarán el juicio de Dios. En el capítulo 21, versículo 8, está escrito: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto demuestra que Dios no pasará por alto el pecado. Todos aquellos que no se han arrepentido serán juzgados. Pero Dios, en su misericordia, nos da la oportunidad de arrepentirnos y recibir el perdón. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios está disponible, pero es necesario confesar los pecados y apartarse de ellos. El profeta Ezequiel también habló sobre la importancia del arrepentimiento. En el capítulo 18, versículos 31 y 32, escribió: Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado,
y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dios no quiere la muerte del pecador, pero es necesario que se convierta y se aparte de su maldad. Cada persona debe examinar su vida y preguntarse, ¿estoy viviendo en pecado sin arrepentirme? ¿Creo que puedo seguir pecando sin consecuencias? Dios es amor, pero también es justo. Su paciencia no es una licencia para seguir en el pecado, sino una oportunidad para arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Uno de los mayores peligros espirituales en la actualidad es el engaño de los falsos evangelios. Jesús advirtió que en los últimos tiempos surgirían muchas enseñanzas que aparentarían ser verdad, pero que en realidad desviarían a las personas del camino de la salvación. Hoy, millones de personas creen que están siguiendo a Cristo, cuando en realidad han abrazado un evangelio falso, uno que no es el que Jesús y sus apóstoles predicaron. En el Evangelio según Mateo capítulo 24 versículo 11, Jesús dijo, «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». Jesús no dijo que pocos serían engañados, sino que muchos caerían en la trampa de los falsos maestros. Esto significa que el peligro es real y que cada creyente debe estar alerta para no ser arrastrado por doctrinas equivocadas. El apóstol Pablo también advirtió sobre este problema. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4 escribió, «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas». Este pasaje describe exactamente lo que está sucediendo hoy. Muchas personas no quieren escuchar la verdad bíblica porque les incomoda, porque les confronta con su pecado y les exige arrepentimiento. En su lugar, buscan maestros que les digan lo que quieren oír, que les prediquen un evangelio cómodo, sin exigencias, sin santidad y sin sacrificio. Uno de los falsos evangelios más peligrosos es el evangelio de la prosperidad. Este mensaje enseña que Dios quiere que todos sean ricos y exitosos en esta vida, y que la fe se mide por la cantidad de bendiciones materiales que una persona recibe. Pero la Biblia nunca prometió riquezas terrenales a los creyentes. Jesús dijo en el Evangelio, según Mateo capítulo 6, versículo 19, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan». Cristo nunca nos llamó a buscar riquezas terrenales, sino a enfocarnos en los tesoros celestiales. Sin embargo, muchas iglesias predican que la señal de la bendición de Dios es la abundancia material, desviando a las personas del verdadero propósito del Evangelio. Otro falso evangelio que ha engañado a muchos es el evangelio sin arrepentimiento. Este mensaje dice que Dios es amor y que por lo tanto todos serán salvos sin importar cómo vivan. Se predica un evangelio sin juicio, sin santidad y sin la necesidad de apartarse del pecado. Pero la Biblia enseña claramente que sin arrepentimiento no hay salvación. En el Evangelio, según Lucas capítulo 13, versículo 3, Jesús dijo, «Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». El arrepentimiento es una condición necesaria para la salvación. No se trata solo de creer en Dios, sino de cambiar de dirección, abandonar el pecado y seguir a Cristo en obediencia. Otro engaño común es el evangelio de la aceptación total, donde se dice que Dios no juzga a nadie y que todas las creencias son válidas. Este falso evangelio promueve la idea de que cada persona puede definir su propio camino espiritual y que Dios aceptará a todos sin importar su fe o estilo de vida. Pero Jesús declaró en el Evangelio, según Juan capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No hay múltiples caminos hacia Dios. Solo hay un camino,
y ese camino es Jesucristo. Todas las demás religiones y filosofías humanas que niegan a Cristo como el único Salvador conducen a la perdición. El apóstol Pablo también advirtió sobre aquellos que predican un evangelio diferente. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9, escribió: Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto significa que cualquier mensaje que altere el verdadero evangelio es maldito por Dios. No importa quién lo predique. Si se aparta de la verdad de la Escritura, debe ser rechazado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, Pablo también advierte sobre los falsos maestros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los falsos maestros no siempre se presentan como enemigos del Evangelio. Muchas veces parecen espirituales, hablan de Dios y usan la Biblia, pero su mensaje está torcido y lleva a las personas lejos de la verdad. Una de las señales de los falsos evangelios es que buscan agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Pablo dijo: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El verdadero evangelio no busca complacer a la gente ni hacerlos sentir cómodos en su pecado, sino llamarles al arrepentimiento y a la santidad. Jesús nos advirtió que muchos serían engañados y exhortó a sus discípulos a estar atentos. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 4 dijo: Mirad que nadie os engañe. Cada creyente tiene la responsabilidad de examinar cuidadosamente lo que escucha y asegurarse de que está basado en la Escritura. La única manera de no ser engañados es conocer la palabra de Dios y permanecer firmes en ella. El enemigo no siempre ataca con mentiras obvias. Muchas veces mezcla la verdad con el error, haciendo que el engaño sea más sutil y difícil de detectar. Por eso es necesario tener discernimiento espiritual y no aceptar cualquier enseñanza sin antes compararla con la Biblia. Cada persona debe preguntarse: ¿estoy siguiendo el verdadero evangelio de Cristo? ¿O he sido engañado por un evangelio falso? Porque solo la verdad de Dios nos lleva a la vida eterna. La Biblia nos enseña que llegará un día en el que Dios juzgará a toda la humanidad. No importa si alguien cree o no en esto, el juicio de Dios es una realidad inminente. Muchas personas viven como si nunca fueran a rendir cuentas por sus actos. Pero la Escritura deja claro que cada ser humano tendrá que comparecer ante Dios y recibir su sentencia eterna. El Señor Jesús habló claramente sobre este día en el Evangelio, según Mateo capítulo 25, versículos 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Aquí Jesús describe el juicio final como un momento en el que toda la humanidad será reunida delante de él y dividida en dos grupos. That moment when you realize your skincare is actually working. That's Rodan & Fields, the #1 female dermatologist-founded skincare brand in the U.S. Designed by 2 dermatologists who don't just know women's skin, they know how to formulate for it. Rodan & Fields, love what you see. Tap the banner or visit rodanandfields.com/Spotify to get your exclusive welcome offer. This episode is brought to you by Principles. Are there limits to the U.S. government's debt growth?
What will happen if the debts are not curtailed? What should policymakers or investors do? Those are urgent questions that legendary investor and New York Times bestselling author Ray Dalio addresses in his new book, How Countries Go Broke: The Big Cycle. The book comes out in June and is available for pre-order today, wherever books are sold. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, onabotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. No habrá una tercera opción. Cada persona estará en uno de estos dos lados, o con los justos a la derecha, o con los injustos a la izquierda. Este juicio no será basado en opiniones humanas, sino en la verdad absoluta de Dios. En la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo escribió: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada ser humano será juzgado de acuerdo con sus acciones, sus palabras y sus pensamientos. Nada quedará oculto. Jesús dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto significa que incluso las palabras que se dicen sin pensar serán tomadas en cuenta en el juicio final. Nada será pasado por alto. Uno de los aspectos más aterradores del juicio final es la realidad de la condenación eterna. Muchas personas han sido engañadas con la idea de que Dios no castigará a nadie, pero la Biblia enseña claramente que aquellos que no han sido justificados en Cristo serán condenados. En el Evangelio, según Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús dijo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El destino de los injustos es el lago de fuego, un lugar de tormento eterno. Este castigo no fue creado originalmente para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles caídos. Sin embargo, aquellos que rechazan a Dios y viven en pecado compartirán el mismo destino. El libro del Apocalipsis también describe el juicio final en el capítulo 20, versículos 11 al 15. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los que han sido fieles a Dios heredarán la gloria eterna. No habrá más sufrimiento, ni dolor, ni muerte. El libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Cada persona debe tomar en serio la realidad del juicio final. Nadie escapará de este día. No importará la riqueza, la fama o el poder que alguien haya tenido en la tierra. Solo aquellos que hayan sido lavados por la sangre de Cristo podrán estar seguros de su destino eterno. El apóstol Pedro nos advierte en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha sido paciente, dando tiempo a la humanidad para que se arrepienta.
Pero llegará el día en que esta oportunidad se acabará y cada persona recibirá su recompensa o su condena. En el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, Jesús dijo: Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los que han sido fieles a Dios heredarán la gloria eterna. No habrá más sufrimiento, ni dolor, ni muerte. El libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4 dice: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cada persona debe tomar en serio la realidad del juicio final. Nadie escapará de este día. No importará la riqueza, la fama o el poder que alguien haya tenido en la tierra. Solo aquellos que hayan sido lavados por la sangre de Cristo podrán estar seguros de su destino eterno. El apóstol Pedro nos advierte en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha sido paciente, dando tiempo a la humanidad para que se arrepienta. Pero llegará el día en que esta oportunidad se acabará y cada persona recibirá su recompensa o su condena. En el Evangelio, según Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, Jesús dijo: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cada ser humano resucitará para enfrentar su destino eterno. La pregunta no es si habrá un juicio, sino dónde pasará cada persona la eternidad. Dios ha advertido sobre este día para que nadie tenga excusas. Cada persona debe examinar su vida y preguntarse: ¿estoy preparado para el juicio de Dios? Porque ese día solo habrá dos destinos: la vida eterna o la condenación eterna. A lo largo de la historia, muchas personas han vivido con incertidumbre acerca de su destino eterno. Algunos creen que la salvación depende de sus propias fuerzas y temen perderla en cualquier momento. Otros, en cambio, piensan que una vez que alguien ha sido salvo, puede vivir como quiera sin consecuencias. La Biblia nos enseña un equilibrio entre la seguridad de la salvación para los verdaderos creyentes y la necesidad de perseverar en la fe hasta el fin. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, el apóstol Pablo escribió: Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo nos asegura que aquellos que están en Cristo Jesús no serán condenados. No significa que nunca pecarán, pero sí que su posición delante de Dios ha sido cambiada. Han sido justificados por la fe y ya no están bajo la condenación del pecado. La salvación no se basa en los méritos humanos, sino en la obra de Cristo en la cruz. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, está escrito: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto nos enseña que la salvación no es algo que una persona pueda ganar con buenas obras o esfuerzo propio. Es un regalo de Dios que se recibe por la fe en Cristo. Sin embargo, esto no significa que una persona pueda decir que es salva y continuar viviendo en pecado sin consecuencias. La Biblia deja claro que la verdadera fe produce frutos de obediencia y transformación. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4, está escrito: El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto significa que la salvación genuina se evidencia en una vida de obediencia a Dios. No es que la obediencia salve, sino que es la prueba de que alguien ha sido realmente salvo. Jesús mismo habló sobre la seguridad de los que le pertenecen en el Evangelio.
según Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo garantiza que nadie podrá arrebatar a sus ovejas de su mano. Aquellos que realmente han nacido de nuevo y pertenecen a Cristo, están seguros en Él. Pero esta seguridad no debe llevar a una vida de descuido espiritual. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 14, se nos advierte: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La salvación verdadera se demuestra en la perseverancia. No es suficiente haber hecho una profesión de fe en algún momento de la vida si no se persevera en la fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo también escribió en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esto nos muestra que hay quienes creen solo superficialmente, sin una fe verdadera y transformadora. Estas personas pueden apartarse fácilmente cuando llegan las pruebas o cuando el pecado los seduce. Jesús habló sobre esto en la parábola del sembrador, en el Evangelio, según Mateo capítulo 13, versículos del 20 al 22. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Aquí vemos que hay personas que parecen recibir la palabra de Dios con alegría, pero que no perseveran. Unos caen ante la persecución, y otros son seducidos por las cosas del mundo. El verdadero creyente no es aquel que simplemente hace una profesión de fe, sino aquel que permanece en Cristo y da fruto. En el Evangelio según Juan capítulo 15 versículo 5, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto nos enseña que la seguridad de la salvación está en permanecer en Cristo. Aquellos que se alejan y nunca vuelven muestran que nunca fueron realmente de Él. El apóstol Juan escribió en su primera carta capítulo 2 versículo 19: salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta es una clara evidencia de que aquellos que abandonan la fe nunca fueron verdaderos creyentes. Su salida demuestra que su conversión no fue genuina. Por eso la Biblia nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. En la segunda carta a los Corintios capítulo 13, versículo 5, Pablo escribió: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? No se trata de vivir con temor, sino de asegurarnos de que nuestra fe es verdadera y no una ilusión. El Espíritu Santo es quien confirma nuestra seguridad en Cristo. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 16 está escrito: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando una persona ha sido realmente salva, el Espíritu Santo da testimonio en su interior y transforma su vida. Cada persona debe preguntarse: ¿estoy seguro de mi salvación? ¿Mi vida refleja la transformación que produce el verdadero Evangelio? Porque la seguridad de la salvación no está en palabras o emociones, sino en una vida que persevera en Cristo hasta el final. Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y buscarlo mientras haya tiempo. A lo largo de la Biblia, vemos que el mensaje de Dios siempre ha sido el mismo:
el ser humano necesita arrepentirse de sus pecados y volverse a Él. Sin arrepentimiento no hay salvación, y sin una búsqueda sincera de Cristo no hay vida eterna. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7, está escrito: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este pasaje nos muestra dos cosas fundamentales. Primero, que hay un tiempo determinado para buscar a Dios. No podemos pensar que siempre tendremos una oportunidad más. Segundo, que el verdadero arrepentimiento implica dejar el pecado y cambiar de camino. Jesús comenzó su ministerio predicando el arrepentimiento. En el Evangelio según Mateo capítulo 4, versículo 17, está escrito: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo no fue uno de prosperidad terrenal ni de comodidad, sino un llamado urgente al arrepentimiento. Sin arrepentimiento, nadie puede entrar en el reino de Dios. El arrepentimiento genuino no es solo sentir tristeza por haber hecho algo malo, sino un cambio completo de mente, corazón y conducta. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo escribió: Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza según Dios es aquella que lleva a la persona a reconocer su pecado, abandonarlo y volverse a Dios con un corazón sincero. La tristeza del mundo, en cambio, es solo un sentimiento de culpa que no produce un cambio real. Muchas personas piensan que pueden seguir viviendo en pecado y que en el último momento podrán arrepentirse. Pero la Biblia nos advierte que nadie sabe cuánto tiempo le queda. En la carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 15 está escrito: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Dios nos llama hoy, no mañana. El problema de muchas personas es que posponen su decisión de arrepentirse y cambiar de vida, pensando que siempre habrá otra oportunidad. Pero la realidad es que cada día que pasa, el corazón se endurece más. El Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículos 24 al 27, nos da una advertencia impactante. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Esta es una advertencia clara de que llegará el día en que la puerta se cerrará. Muchos querrán entrar en el reino de Dios cuando sea demasiado tarde. Es por eso que el llamado al arrepentimiento es urgente. El arrepentimiento es un mandamiento de Dios, no una opción. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, el apóstol Pablo predicó: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no quiere que nadie se pierda, pero exige que todos se arrepientan. No hay salvación sin un corazón rendido a Cristo y apartado del pecado. El Evangelio no es solo un mensaje de amor, sino también de advertencia. Jesús habló muchas veces sobre la realidad del infierno y del juicio para aquellos que rechazan su llamado. En el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículos 43 al 48 dijo: Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.
Estas palabras de Jesús nos muestran la seriedad del pecado y la urgencia del arrepentimiento. No podemos jugar con nuestra eternidad, ni vivir como si Dios no fuera a juzgar. Hilton brings you new ways to stay. With experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. El profeta Ezequiel capítulo 18 versículo 32 nos revela el corazón de Dios. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no desea la muerte del pecador, pero es necesario que se convierta para recibir vida. El arrepentimiento genuino siempre va acompañado de fe en Cristo. No se trata solo de dejar de hacer cosas malas, sino de entregar la vida completamente a Jesús. En el Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 16 está escrito: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Cristo no es solo aceptar su existencia, sino rendirse a Él como Señor y Salvador. En la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 9, Pablo escribió: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El verdadero arrepentimiento lleva a una confesión genuina de fe en Cristo. No basta con repetir una oración o hacer una declaración superficial. La fe verdadera cambia la vida. Cada persona debe examinarse a sí misma y preguntarse: ¿he respondido al llamado de Dios? ¿He dejado realmente el pecado y he entregado mi vida a Cristo? Dios nos está dando una oportunidad hoy, pero esa oportunidad no estará abierta para siempre. La salvación está disponible ahora, pero llegará el día en que la puerta se cerrará. Después de haber visto la verdad del Evangelio y las advertencias que Dios nos ha dado en su palabra, es necesario hacer una evaluación sincera de nuestra vida espiritual. No basta con haber escuchado este mensaje, es imprescindible reflexionar sobre él y preguntarnos: ¿estoy realmente en el camino que lleva a la vida eterna? ¿O estoy engañado pensando que estoy bien con Dios cuando en realidad no lo estoy? Jesús dejó muy claro que no todos entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. En el Evangelio, según Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23, Él dijo: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje debe hacernos reflexionar profundamente. Aquí Jesús no está hablando de ateos ni de personas que rechazan abiertamente a Dios, sino de personas que creían estar sirviéndole, pero que en el día del juicio serán rechazadas. Esto nos muestra que no basta con tener una apariencia de religiosidad, ni con hacer obras en el nombre de Dios. La verdadera pregunta es: ¿realmente he nacido de nuevo y estoy viviendo conforme a la voluntad del Señor? Muchas personas creen estar en el camino correcto solo porque van a la iglesia, oran y leen la Biblia de vez en cuando. Sin embargo, la Escritura nos dice que la vida cristiana es mucho más que eso. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cada persona debe hacer este examen espiritual. No podemos dar por sentada nuestra salvación sin evaluar si estamos viviendo realmente de acuerdo con la palabra de Dios. El Evangelio según Lucas capítulo 13, versículo 24, nos da otra advertencia seria de Jesús: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto significa que no es suficiente querer entrar en el reino de Dios en el último momento. Muchas personas pensarán que tienen tiempo de arreglar su vida más adelante, pero cuando quieran hacerlo, la puerta ya estará cerrada. La oportunidad es ahora, y debemos asegurarnos de estar caminando en obediencia a Dios. El profeta Jeremías también habló sobre el peligro de confiar en nuestra propia opinión, en lugar de examinar nuestro camino según la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, está escrito: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchas personas se sienten seguras porque confían en sus emociones o en su propia percepción de lo que es correcto. Sin embargo, el corazón humano es engañoso y nos puede hacer creer que estamos bien con Dios, cuando en realidad no lo estamos. La única manera de asegurarnos de que estamos en el camino correcto es confrontar nuestra vida con la Escritura. En la carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, Pablo nos advierte sobre las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nuestra vida está caracterizada por estas cosas, la Biblia nos dice claramente que no heredaremos el reino de Dios. No importa cuánto digamos que creemos en Cristo, si seguimos practicando el pecado, estamos en peligro. Pero Dios, en su misericordia, nos ofrece un camino de transformación. En la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17, está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La evidencia de que estamos en el camino correcto es que nuestra vida ha cambiado. Si alguien dice que es cristiano, pero sigue viviendo en pecado sin arrepentimiento, su fe es falsa. Otro punto clave es la perseverancia. En la carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 14, está escrito: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No basta con haber comenzado bien, es necesario perseverar en la fe hasta el final. La salvación no es solo un evento que ocurrió en el pasado, sino una vida de obediencia y fidelidad a Dios.
El apóstol Pedro también nos exhorta en su segunda carta, capítulo 1, versículos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos llama a hacer firme nuestra vocación y elección. Esto significa que debemos asegurarnos de que realmente estamos en Cristo y viviendo conforme a su voluntad. El tiempo de la gracia sigue abierto, pero no será eterno. En el libro del Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, Jesús dijo: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo volverá, y cada persona recibirá su recompensa o su castigo según cómo haya vivido. No habrá excusas ni segundas oportunidades en ese día. Cada persona debe hacerse una pregunta sincera: ¿estoy realmente en Cristo? ¿Estoy viviendo una vida que demuestra mi fe en Él? Porque en el día del juicio solo habrá dos destinos: la vida eterna para los que hicieron la voluntad de Dios y la condenación eterna para los que lo rechazaron. Dios nos llama hoy a examinar nuestro camino y asegurarnos de que estamos en la senda que lleva a la vida. No podemos ignorar su advertencia ni posponer nuestra decisión. La puerta sigue abierta, pero llegará el momento en que se cerrará para siempre. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.